Incluso se le ha llegado a nombrar espiritualidad a una práctica rigurosa religiosa. El hombre mete Biblia aquí, trata de meter Biblia acá, palabra de Dios para esto, palabra de Dios para la mente, palabra de Dios para el corazón, palabra de Dios para el pecado que andas cometiendo, palabra de Dios para tu desánimo, palabra de Dios para tu depresión, palabra de Dios para tu miedo, palabra de Dios para tu apatía, palabra de Dios para el amor, palabra de Dios para el perdón, palabra de Dios para la esposa, palabra de Dios para el esposo. ¿A poco no hace eso el hombre? Vamos a comenzar. Si me acompañan a 2 de Corintios 10, 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si nosotros vemos, y me gustaría poder compartir con ustedes hoy un poquito acerca de, Pablo está hablando de su ministerio, y parece que Pablo está defendiendo como su causa, ¿verdad? Pablo viene de una situación complicada con la iglesia. La iglesia a esta altura de tiempo ya tiene mucho tiempo siendo atacada. Ya los corintios han hecho y deshecho cosas bien horribles. Ya los corintios ya no reconocen la autoridad de Pablo. Y Pablo parece que entra como en un tipo de defensa personal. Pablo, incluso la Reina Valera lo titula como Pablo defiende su ministerio. Pero cuando Pablo empieza a hablar un poquito acerca de lo que acabamos de leer, si ustedes lo analizan, Pablo no es que empiece él como a defenderse, como a decir, a ver, es que yo estoy bien, ustedes son los que están actuando mal conmigo, yo no les he hecho ningún daño. O sea, Pablo tenía tantas cosas que decirles. Pablo les pudo haber dicho hasta el cansancio y tenía hasta de sobra evidencias de que él nunca fue dañino, de que él no buscó hacerle algún tipo de daño a la iglesia. Podemos incluso encontrar que siempre tuvo un corazón correcto, pero Pablo no se va a esas cositas de lo externo. Por eso dice, aunque andamos en la carne, no militamos, no ejecutamos nuestra labor aquí en la tierra con un criterio carnal o con un enfoque carnal. Somos carnales, pero no militamos según la carne. Aunque estamos en la carne, no andamos según lo que sentimos, lo que pensamos o lo que vemos. No andamos según nuestros sentidos. Si ustedes lo analizan, la mayoría de las personas trae conflicto con alguien o con algo justo por estar en la carne y andar en la carne. Y andar en la carne no siempre es, porque también muchas de las veces se toma como alguien que anda en el carácter, alguien que anda en su personalidad, alguien que anda de impaciente, alguien que anda de criticón o de chismoso. Si lo vemos todavía un poquito más allá, andar en la carne es andar en la muerte, es andar en la ausencia de la luz. O sea, si ya estás en la carne, habiendo cruz y resurrección, si vives para la carne y tu criterio es meramente carnal, tú estás mostrando evidentemente una ausencia de luz. Y estás completamente distanciado de lo que la palabra habla de las armas de nuestra milicia, no son carnales. Las armas de nuestra milicia son en el Hijo, pero son espirituales. Lo que el Señor nos ha dado es algo espiritual. Y vea para qué ha sido dado, para derribar, dice, toda fortaleza. Dice, para derribar toda fortaleza, la destrucción de toda fortaleza, argumento o altivez que se levanta
Y fíjese, ¿contra qué? Es contra que se levanta eso que el hombre suele tener, contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de Dios está nuestra vida. En el que el hombre conozca a Dios está la vida del hombre. En el que el hombre conozca a Dios está la eternidad para el hombre. Entonces lo que el Señor nos está dando no son argumentos bíblicos o un contenido bíblico o un material bíblico para sonar muy precisos y lograr como poner en su lugar a alguien en algún momento o de alguna manera sentirnos espirituales y podernos poner en una actitud media equivocada en términos físicos, sentirnos espirituales y utilizar la Escritura para señalar cosas de la carne, también muestra la ausencia de luz. Nuestra labor y nuestro objetivo no está en derribar los extravíos carnales de las personas, sino que cuando nosotros predicamos el Evangelio, y el Evangelio es la herramienta que Dios nos ha dado, es el medio que Dios utilizó para reconciliar al hombre con Él. Cuando nosotros entendemos el poder del Evangelio, lo que en el Evangelio está concentrado, nosotros entendemos que nos ha sido dado, como el Señor le decía a Pablo, las llaves del reino de los cielos. Y por medio de este canal o por medio de este entendimiento, nuestra función con el extraviado no es sacarlo de una mala práctica o de un mal carácter o de una, pudiéramos decir, de una mala conducta. Nuestro objetivo con el extraviado es, por medio de la predicación del Evangelio, que es un arma espiritual, se destruyan todas las fortalezas, todos los criterios, todos los pensamientos, dogmas, creencias, iniciativas, todo lo que Satanás ha sembrado, se ha destruido con el poder del Evangelio. Pablo entiende cuál es su objetivo para con la iglesia. Mi objetivo no está en señalarles una debilidad o en señalar al que está mal. Es que si la persona ya está mostrando un extravío en alguna de estas áreas, el extravío no empieza en esa práctica. El extravío siempre trae una raíz. Y la raíz que tiene este extravío es la ausencia de luz, la ausencia de revelación, la ausencia del Evangelio. Por eso la gente queda extraviada. Y personalmente, el hombre siempre tiene esa capacidad de confiar en sí mismo. El hombre siempre tiene la capacidad de confiar en su cambio, de confiar en sus fuerzas, de confiar en sus criterios, de confiar en sus interpretaciones. Incluso se le ha llegado a nombrar espiritualidad a una práctica rigurosa religiosa. Por ejemplo, en la época de los fariseos pudiéramos mencionar, eran los más espirituales. Un fariseo tenía toda la apariencia de alguien espiritual. Ellos oraban mucho. Y de verdad, aún con su furor errado, tenían siempre el deseo de exaltar a Dios, de cuidarlo de Dios, de no blasfemar contra Dios, de no pecar contra Dios, de no hacer cosas que se levantaran contra Dios. Señalaban a la gente. O sea, como hoy son los cristianos, en su momento eran los fariseos. Ellos eran los que predicaban de Dios, ellos eran los que enseñaban de Dios, ellos eran los que trataban de traer a la gente a Dios. Bueno, a los judíos meramente, ¿verdad? Porque de ahí para el real ellos no tenían algún corazón de salvación para con los gentiles. Pero si usted lo analiza, ellos servían, iban al templo. Si nosotros consideramos que eso es espiritualidad, pues la tenemos al alcance con un poco de disciplina y de esfuerzo, con un poco de compromiso, con un poco de vigor, con un poco de empeño, podemos lograr una espiritualidad correcta, pero no es así. Sin embargo, el hombre echa mano de una espiritualidad aún carnal. Y como muchas de las veces nuestro cuerpo participa de cosas que están escritas y ya no participa de lo que participaba antes, el hombre determina eso como algo espiritualmente correcto solamente. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que quedarse ahí es quedarse enano al final del día.
Nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en el Espíritu. Es el Evangelio lo que Dios nos ha dado para que toda fortaleza se derrumbe. Ahora, Dios nos ha dado el Evangelio, pero el hombre, en esa condición caída, en esa condición espiritual, podemos decir, carnal, quiere tomar el Evangelio. El hombre quiere tomar el Evangelio con su mente. El hombre quiere tomar el Evangelio con su capacidad. El hombre quiere y es experto en tomar o en querer aferrarse al Evangelio con sus fuerzas. Y el hecho de que el Evangelio no se nos olvide no significa que estamos en. Hay un acontecimiento espiritual que debe suceder entre el Evangelio y yo. Es un encuentro. Es una relación correcta. El Evangelio, aparte de que es una persona, es el Hijo de Dios, que viene según el linaje de David, que murió y resucitó al tercer día, como decía Pablo a los romanos. El Evangelio es una persona con quien yo me debo de relacionar correctamente. Y muchas de las veces se toma el Evangelio como un contenido bíblico, como una información correcta bíblica. No, el Evangelio es Dios. Para mí el Evangelio es Dios, para ti el Evangelio es Dios. Él es lo mejor para nosotros, Él es nuestra buena noticia. Él es nuestra salvación, así dicen los salmos, ¿verdad? Jehová nuestra salvación. Refugio mío, socorro mío. Entonces, la palabra nos muestra cómo el hombre es experto en relacionarse con cosas de Dios desde lo externo, pero no siempre tiene una relación con Dios correcta de manera espiritual. La única manera o el único contacto con lo espiritual correcto que nosotros podemos tener parte siempre desde la fe. Parte desde la fe, no parte desde poder, no parte desde querer, no parte desde una aptitud, no parte desde un cambio, no parte desde una mejora. Todo contacto con lo espiritual de Dios y con una espiritualidad sana, estable, una espiritualidad real y verdadera de Dios, siempre parte desde la fe. No hay otro punto de partida, no hay otro punto de inicio. Pero el hombre es experto en descansar o en tomar unos atajos que tienen apariencia de rectitud. Cuando Jesús habla y dice, y bueno, el Señor nos lo muestra varias veces en su palabra y dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propio entendimiento. Delante de mí están torcidos, dice el Señor. El Señor no está mostrando de caminos que evidentemente para ti y para mí están torcidos. Está hablando de caminos que tú y yo tenemos como caminos correctos, como formas o maneras de Dios establecidas aquí en la tierra. Y no es así. Si nosotros no nos encontramos con Dios, no tenemos forma de salir de esos caminos que en nuestro entendimiento están correctos. En nuestro entendimiento hay conductas que decimos, así es, porque así está escrito y así lo tengo que hacer. Y parte desde un énfasis y desde un deseo de ser bíblico, pero no viene desde la fe, no viene desde un entendimiento correcto espiritual para con Dios. Viene desde una capacidad, desde una fuerza, desde un vigor humano. Y el hombre es experto en echar mano de esas cosas. El hombre es experto en entender, en memorizar. Es experto en querer conocer a Dios con su capacidad. Por eso el hombre siempre está echando mano, como que de más información, o de más herramientas, o de más conocimiento, porque con su capacidad quiere ver si logra agarrar a Dios. Quiere ver si alcanza a aferrarse a Dios, y no es por ahí. Vamos a leer Isaías 28, el versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados del pecho? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Perdón? Estamos leyendo Isaías 28, La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Fíjese, un poquito de esto, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato. Eso es en lo que les resultó la palabra. Dice el Señor, yo les di reposo, les di un refrigerio. Ustedes vieron renglón, renglón, mandato, mandato, línea tras línea. Van a ir de aquí para allá hasta que vayan y caigan de espaldas, dice, y sean quebrantados, enlazados y presos. El hombre mete Biblia aquí, trata de meter Biblia acá, anda bíblico en esto, palabra de Dios para esto, palabra de Dios para la mente, palabra de Dios para el corazón, palabra de Dios para el pecado que andas cometiendo, palabra de Dios para tu desánimo, palabra de Dios para tu depresión, palabra de Dios para tu miedo, palabra de Dios para tu furor desenfrenado, palabra de Dios para tu apatía. ¿A poco no hace eso el hombre? Palabra de Dios para el amor, palabra de Dios para el perdón, palabra de Dios para esto, palabra de Dios para la esposa, palabra de Dios para el esposo, palabra de Dios para el hijo, van de aquí para allá hasta que caigan de espaldas, dice. Hasta que queden enlazados y presos. Fíjese, presos de la palabra. El martes les compartíamos en el discipulado, personalmente hasta me hizo mucho escándalo en mi espíritu cuando lo vi de esa manera y lo decía, no, pero Satanás es experto en usar la Biblia para destruirnos. Y muchas veces yo estoy convencido de que su ataque va a llegar de acá, desde aquí me pega, desde aquí me lanza sus dardos, porque es Biblia y ante la Biblia vamos a bajar la guardia. Entre más bíblico suene, más tranquilo y seguro me siento. Entre más abundancia bíblica haya, más mensajazo es. Son los criterios de las personas. Tienen una relación humana con la Biblia, no espiritual. Tienen una relación intelectual con la Biblia, no espiritual. Tienen una relación práctica, corporal con la Biblia, pero no espiritual. Y eso tiene al hombre enlazado, eso tiene al hombre preso, eso tiene al hombre incluso comprometido con la Biblia, pero no con Dios. ¿Acaso eso puede ser posible? ¿Se acuerda de los fariseos? Jesús les dice, ustedes son hipócritas, porque tienen buena apariencia por fuera. Por fuera son bíblicos, por fuera son conforme a la ley. Pero la palabra de mi Padre dice, no mora dentro. Y nosotros pensamos que la palabra de Dios morando dentro es en la mente. Que no se me olvide, que cada vez yo tenga más contacto, que cada vez me acuerde más de versículos bíblicos para ponerlos en obra, que cada vez yo memorice más Biblia o me llene más de conocimiento bíblico, interpretación bíblica, horas leyendo la Biblia, horas tratando de interpretar, horas quemándome las pestañas. El hombre interpreta eso como algo espiritual. Y no tiene nada que ver, lo espiritual de Dios no tiene nada que ver con lo espiritual del hombre. Por eso el Señor mismo lo decía de manera muy puntual, mi palabra es espíritu y es vida. La relación que nosotros tenemos que tener con la palabra siempre debe ser guiada y dirigida
por su Espíritu. No hay forma de relacionarnos correctamente con la palabra si no tenemos Espíritu. Y como se los hemos compartido con anterioridad, somos una amenaza cuando vamos a la Biblia y no hay Espíritu. Somos una amenaza con nuestra iniciativa espiritual, con nuestra iniciativa bíblica. Cuando yo llego y saco mi bagaje bíblico, soy una amenaza para ti. Miren, en una ocasión estuvimos compartiendo el Evangelio en un país y estuvimos hablando con el hijo de un pastor, que el hijo de este pastor acababa de llegar de una escuela muy importante de Estados Unidos de teología. Y el brother, el chico era un joven, era más joven que yo. Él tendría 24 años, 25 años. Y venía de las escuelas, no recuerdo exactamente el nombre, pero era una escuela de verdad de lo más prestigioso en cuanto a lo teológico. Y obviamente el chavillo estaba en la congregación de su papá, sintiéndose como un pez en el agua, ¿verdad? Y todos pues hasta como que le rendían pleitesía. Porque, ya llegó el hijo del pastor y viene de no sé cuántos años de haberse encerrado y de estudiar. Y personalmente estuvimos compartiendo con él, estuvimos hablando. Miren, de verdad, hay personas que yo conozco arrogantes y prepotentes que no tienen nada que ver con Dios. Personas que porque tienen dinero, tienen poder, son arrogantes, son prepotentes, son humillantes. Ese chico era lo que le seguía. Lo que le seguía. Y su voz, su palabra era ley. En los grupos de alabanza, de verdad. Cuando yo pude estar compartiendo con él, sordo a la voz, sordo al Evangelio, pero tenía interpretación y tenía contenido del significado de cada palabra que un versículo le podías decir. Él te sabía, te lo desmenuzaba, pero no había una relación con Dios. Sí con la Biblia, pero no con Dios. Sí con lo práctico, era práctico, ahí andaba sirviendo, poniendo orden, dando consejo en todos los grupos. La alabanza es grande en esa iglesia. El ministerio de este es grande, el ministerio de este es grande. Muchos servidores en todas las áreas. Ahí, metido. Ordenando, dando consejo, diciéndole al papá cómo. Y el papá, wow, mi hijo que sabe y que es de Dios y es espiritual. Y cuando escuchó el Evangelio no pudo escuchar. No tuvo oídos para Dios. No tuvo oídos para la fe. Estaba cerrado a Dios. Y personalmente eso nos confrontaba porque fue un tiempo muy específico en el que pudimos vivir ese acontecimiento hace algunos años. En lo personal, a mí siempre me ha escarbado un poquito ahí el indagar, el investigar, el expandir. Me parece que expandirse es profundizar. Con mi mente con mi mente quiero llegar, con mis capacidades, con mi iniciativa. Y no hay contacto con Dios. Es lo más triste que le pasa al cristianismo hoy en día. Tienen contacto con lo práctico, tienen contacto con la Biblia, pero no conocen a Dios. Por eso decía, derribando todo argumento y toda fortaleza. ¿Sabe Satanás desde dónde construye eso? Desde la Biblia. Desde la Biblia nos crea criterios. Desde la Biblia nos crea conceptos. Desde la Biblia nos crea teoría. Desde la Biblia nos crea interpretación. Desde la Biblia, y uno piensa que como es la Biblia ya está bien. Y no es así. Satanás desde ahí nos muestra. Por eso lo que muchas personas viven en cuanto al Evangelio es información, son conceptos de Dios. La gente conoce y habla del pecado, pero lo ve como un concepto teórico, bíblico, pero no ha visto el pecado en él.
Dios es esto, la Biblia dice que Dios es así, y yo tengo una relación con ese Dios teórica, pero no me he encontrado con ese Dios. Tengo una relación personal de interpretación propia de lo que yo descifré de Dios, de lo que yo descifré de la Biblia, pero no tengo una relación real con el Espíritu de ese Dios. Entonces hay una distancia muy grande, por eso el Señor dice, o sea, de labios me honran, parece que están cerca, parece que estoy con ustedes, pero la realidad es que hay una distancia muy grande entre ustedes y yo, su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Está distante. Pablo en algún momento también lo expresaba y Pablo dice, de Cristo os desligasteis. Hay una separación del Cristo. Pablo lo detecta en la iglesia. No es una separación del conocimiento, no hay un extravío en la letra quizá, pero hay un distanciamiento de ese Cristo. No hay una relación con ese Cristo, hermano, eso es evidente. No hay una relación espiritual. Y tenemos una espiritualidad muy bien dibujada, con muy buen color. Por eso, si les soy muy honesto, cada día que yo tengo oportunidad de ir a la palabra, quedo bien desanimado con todo lo que soy capaz de presentar cuando estoy ahí. Es como que voy a encontrarme con el Señor, pero yo traigo una de tiliches, traigo herramientas, que el Señor dice, no lleves doble túnica, no lleves ni siquiera... No, yo llego con machete, yo llego con hacha, yo llego con pico, yo llego con desarmadores, llego con tornillos, llego con una de capacidades y de iniciativas para querer como que echar mano y desglosar y desmenuzar más a Dios, como si yo pudiera desgajarlo y decir, ay, mira, esto es Dios, y mira, ahora conocí esto de Dios. Es el Espíritu de Dios quien le muestra a mi espíritu quién es ese Dios. Es el Espíritu de ese Dios mostrándole a mi espíritu quién es Él. ¿Cómo es que hay que creer en Él? ¿Cómo es cuando yo veo la obra del Espíritu de Dios? Lo que Dios me ha permitido acerca de Él por medio de su Espíritu no tiene nada, de verdad, nada que ver con lo que yo he podido llegar a poner sobre la mesa. Esto está muerto, esto está vacío. En la fe, nada quizá esté bien. Quizá no siempre las cosas vayan mejor, pero vas a seguir. Por eso, en el tiempo final, la apostasía aumentará. Porque hubo gente que no fortaleció su relación espiritual con Dios. No fortaleció su relación de fe. Es la única manera de relacionarnos con Dios. La gente está acostumbrada a relacionarse desde el congregarse o desde una práctica. Si tú es de lo que echas mano para sentir que estás relacionándote con Dios, el día que esas cosas te falten, se acabó tu relación con Dios. ¿Han escuchado que dice que hay gente que es quedando bien frío porque no he orado? Es que ando bien frío porque no he leído. Pues claro, estás frío desde antes y piensas que te pone caliente el orar o el leer. Parece que te calienta orar, parece que te calienta alabar, parece que andas hacia el llavazo por orar y leer y uno dice, hermano, ¿de qué está hablando? Hay que orar, hay que leer. Claro que sí. No estoy diciendo que eso no está bien. Claro, hay que ser abundantes en la oración. Oremos sin cesar, oremos todo el tiempo, el Señor lo dice. Pero hagámoslo con un entendimiento revelado, con una dirección real espiritual. Por eso la gente no se congrega y se enfría. No ora y se enfría. De verdad así es lo que Dios nos está dando. Como que nomás pega cuando yo hago algo, como que nada más se fortalece cuando yo hago algo. Y cuando no hay posibilidad, imagínese Pablo. Pablo, ¿cómo pudo seguir? Pablo, ¿cómo pudo permanecer siendo perseguido, estando en las cárceles? O sea, ¿cómo la iglesia del primer siglo pudo continuar en escenarios tan tétricos, en escenarios tan lamentables?
porque su relación con Dios era correcta, era de fe. Era una relación de fe, una relación espiritual. Y cuando nosotros tenemos esta relación con Dios, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos carnales, pero no militamos según la carne. Y aún nuestro entendimiento ya no es carnal. Pablo habla, vamos a leer 2 de Corintios. Vamos al versículo 5. Y vamos a leer, permítanme, el 10, mi George, permíteme. No, es que lo tengo subrayado en mi otra Biblia, pero en esta me pierdo. Sí, es el 13. Del 13 hasta en delante dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, en que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mire, paremos aquí. Pablo habla de algo que en lo personal a mí me da pavor aquí, porque habla de la posibilidad de conocer a Cristo equivocadamente. En la carne. O sea, sí es posible. Sí es posible tener el entendimiento muy adiestrado en la carne acerca de Cristo. Pablo dice, ya no es así. Imagínese lo que Pablo sabía de Cristo. Piénselo por un momento. ¿Qué sabía Pablo de Cristo antes de que Jesús se le revelase? ¿Qué relación tenía Pablo con ese Cristo con el que él tenía conocimiento? ¿Cuál era el corazón de ese Pablo ante ese Cristo que él conocía, que él entendía? Carnal, humano, terrenal, totalmente caído. La gente se relaciona de esa manera con Cristo. Un entendimiento humano, un entendimiento solo carnal, solo intelectual, solo teórico. Muy bíblico, pero humano. Y vea qué pasó. Eran los que, bueno, usted sabe, Pablo, persiguiendo a los que predicaban semejante herejía, diciéndoles que se callaran. Ya no hablen más, encarcelándolos, golpeándolos, incluso matándolos. El conocimiento que tenía con ese Cristo y la relación que tenía con ese Cristo estaba tan extraviada que lo llevó a ser partícipe de homicidio, de testigos de Dios, testigos reales. No solo era contra el testigo, recuerden que Pablo no estaba persiguiendo al testigo, estaba persiguiendo el mensaje. Por eso Jesús le dice, a los que tú persigues son mis discípulos, no dice, a quien tú persigues es a mí. Tú no estás persiguiendo a Pablo, a Pedro, a Juan, a Mateo, ellos no te importan. Tú estás persiguiendo el mensaje, estás contra el mensaje, estás contra mí. Por eso dice, aun si a Cristo ya no lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Habla de Cristo, si usted se fija. Nosotros podemos interpretar, o no es interpretar ni especular, pero sí podemos analizar un poco lo que la Biblia dice de Pablo antes de la revelación y el Pablo después de la revelación. Pablo antes de la revelación, ya lo estamos hablando ahorita, perseguidor, injuriador,
blasfemo, malo, ¿verdad? Pero miren lo que ahora Pablo habla. Pablo habla ya no desde ese entendimiento caído acerca de Cristo. Pablo habla de Cristo ya no desde la carne. Por eso aquí en este pasaje dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay gente que con el Cristo en la boca trae el corazón enlazado a cosas del pasado, horriblemente. Traemos el corazón allá en el 2000 no sé qué y vivimos en el 26. Estamos aquí, pero traigo la mente allá en donde me dijo, donde sentí, Lo viejo pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Y mire el 18. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese ya cómo Pablo habla de Cristo. Y yo de verdad le soy muy honesto. Yo quiero llegar a experimentar esto que acabo de leer. Deseo poder hablar y relacionarme con Cristo desde esta realidad espiritual de la que Pablo vivía y hablaba. Pablo hablaba desde una condición del Cristo que le permitía llevar a las personas a la vida. Le permitía llevar a las personas a la luz. Le permitía ayudar al extraviado. De verdad, nosotros muchas veces, yo les soy muy honesto, yo llegué a participar de consejerías hace muchos años, le estoy hablando, me acababa de convertir, tendría como un año o menos de convertido al cristianismo. No al evangelio, sino al cristianismo. Y recuerdo que en esa ocasión íbamos a ver a unos jóvenes que se habían alejado de la iglesia. Y me dijeron, ¿tú quieres acompañarnos? Y yo me quedé así como, ¿yo qué les voy a hablar? Y me acuerdo que me dijeron, bueno, lee Santiago y Tito, si no mal recuerdo, para que aconsejes. Ok, pues yo fui a Santiago, me aventé Tito, terminó el culto del domingo, yo ya acababa de leer Santiago, Tito. ¿Sabe cómo me sentía yo? Como quien traía mucha ayuda en las manos y en la boca. A saber que hablé de Tito y de Santiago. Pero yo traía argumentos para enseñar, yo traía conocimiento para aconsejar a la gente. ¿Qué hablé? Sabrá Dios. La gente usa la Biblia para enseñar porque dice que es útil para enseñar, pero esa es la relación que tiene con la Biblia. Desde aquí para allá, de aquí para allá, para aconsejar, desde aquí para allá, desde ahí, para corregir. Te corrijo porque dices que te tengo que corregir. Corregir, instruir. Instruye a los niños. Y ahí están los papás, ¿verdad? Queremos instruir a los niños. A veces uno viene alejado del Señor, pero instruyendo al niño. Imagínese. En eso se ha convertido. En una herramienta en las manos de gente muerta. Suena fuerte, pero eso pasa. Por eso en las iglesias se ora en el nombre de Cristo, pero no se está relacionado con ese Cristo. Se predica en el nombre de Cristo y se habla de Cristo en muchísimos lugares, pero la gente no tiene una relación con ese Cristo real. Bueno, imagínese al punto en donde a iglesia a la que nos hemos metido en cualquier país no saben qué es Cristo, pero lo nombran.
El cristiano nombra a Cristo, ora en el nombre de Cristo, pero no sabe que es Cristo. No creen que es Cristo. Pablo habla desde ese entendimiento, por eso dice, nos ha sido dada la palabra de la reconciliación. No predicamos para que sepa la gente, sino para que se reconcilien con Dios. Como que rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice. A nadie conocemos ya la carne, ya nuestro criterio no debe ser carnal. Y no le tienes que hacer la guerra a tu carácter, a tu personalidad, a tu boca, a tu mente, a tu corazón. No es declararle la guerra a esas cosas. No es eso. Es que logres escuchar la voz de Dios en su mensaje, en su palabra. Y cuando escuches esa voz, te reconcilies con Dios. Lo que vas a conocer ahí de Él es bien diferente hasta ahorita a lo que hemos podido conocer humanamente. De verdad, yo no entiendo cómo la gente se llega a ofender cuando predicamos el Evangelio como si estuviéramos hablando contra Dios. La gente se levanta contra nosotros por predicar el mensaje del Evangelio como si nosotros estuviéramos realmente haciendo una práctica mala. Cristianos de muchos años, pastores de muchos años, ofendidos porque fuimos y le dividimos la iglesia. Y dígame si uno fue a dividir la iglesia. Un pastor eso dijo, a mí nomás vinieron a dividirme la iglesia. No, predicamos el Evangelio, pero hubo gente que escuchó. Y esa gente que escuchó ya no lo escucha. Dividen iglesias, son secta. No es cierto. Predicamos el Evangelio y hay gente que escucha. Y hay gente que una vez probando a ese Cristo, ya no escucha más otra cosa. Si lo que conoce y sabe de Cristo no es revelado, está errado sí o sí. No hay necesidad de escarbarle más. Si no es revelado, no es de Dios. No ha sido dado por Él. Acuérdense que lo que de Dios viene, por Dios es dado por medio de la revelación. Amén. Entonces lo que Dios da de su Hijo sale de la capacidad humana. Si no viene desde lo revelado, está mal. Ya. Pero quien de repente llega a tener como un entendimiento con más argumentos y contenido aún errado, son los líderes o pastores. Pero de ahí para el real, la realidad en muchísimos lugares en cuanto a las ovejas es bien triste. Usted va a una congregación, vaya a un lugar, escuche acerca de Cristo de una persona que se congregan solamente. Tarrás, no hay nada. No hay nada. Eso es algo triste. Y escuchan cada 8 semanas, cada 8 días escuchan prédicas. Son personas que y en cuanto a Cristo habla, disiernes el vacío. No hay nada. Eso es algo triste. Pasan los años y sigue el vacío. Pasan los años, cambiamos de hábitos, cambiamos de conducta, cambiamos de personalidad o de carácter, pero sigue ese vacío. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, pero también entender a lo que hemos sido llamados. Si les soy bien honesto, quedarnos aquí es quedarnos enanitos. Aspirar a reunirnos es quedarnos enanos. Personalmente creo que nuestra función principal está allá afuera, en alumbrar, en predicar, en abrir puertas, en no parar. Que conoces a un pastor, háblale. Que conoces a un congregante que va a otro lugar, respétalo, pero háblale, predícale, a que alumbren. No para traer gente aquí, sino para que en donde estén alumbren. Alumbren, que la luz se multiplique. No para que alguno de nosotros resalte o sea como agrandado, no, sino para que el Evangelio esté siendo revelado y la gente en verdad la gente no tiene una relación con Dios. Por eso la gente aún congregándose está muerta, está sufriendo. Hay gente congregándose con el alma destruida.
Hay gente congregándose, participando de cultos, participando de muchas cosas lindas que sí son agradables a Dios, como adorar, como alabar, como cantar, como orar. Hay gente participando de todas esas con los sentimientos hechos pedazos. ¿Por qué? Si está Cristo, ¿por qué? ¿Por qué un vacío de tal tamaño si Cristo está? Ahí es donde podemos entender, quizás no estoy conociendo a Cristo espiritualmente. Quizá permanezco conociendo a Cristo carnalmente. Pablo dice, ya no lo conocemos así. Y habla también de las personas. Si a alguien conocimos en la carne, ya no. No es ver con una buena actitud al rebelde. Que ya no lo voy a conocer. No. De verdad no es por ahí. A mí se me va a cargar si veo así a la gente. Si usted me ve así a mí, no, olvídese, no estuviera ni aquí. Yo que escucho a ese peludo feo. A Cristo. Si el evangelio es revelado, en automático, todo cambia, todo se restaura, todo se endereza. Pero lo principal es, tengo una relación. En verdad, me relaciono con Dios. Ese sentimiento de plenitud por relacionarte con Dios es lo que te va a mantener cuando seas perseguido. Esa conclusión de fe, estoy con Dios, de verdad estoy con Dios, es lo que te va a mantener cuando andes bien raspado. Es lo único que te va a sostener. Hay nada de que ya me enfrié, ya me apagué, pasó esto y me entibiecé. Es que no hice esto y me estoy enfriando, hermano o hermana. Esa inconstancia se va. Ese doble ánimo se va. Tienes una conclusión que te hace seguir. Un testimonio real. Estoy con Dios. Dios está conmigo. Eso es lo que la gente no está experimentando. Y eso es lo que Satanás ataca en nosotros. Que perdamos esa conclusión. Que perdamos esa revelación de luz acerca del evangelio de su Hijo. Eso es lo que el Padre desea para nosotros. Y alumbremos allá afuera. Nos fue dado el ministerio de la reconciliación. No vea eso como una carga, como una tarea medio gravosa. Descanse en el evangelio y Dios le va a usar. Claro que se nos despierta ese deseo de anunciar, y el que cree de verdad, eso es innegable, el que cree, eso es una evidencia muy visible. Cuando alguien cree, todo el tiempo está viendo cómo alumbrar. Todo el tiempo está viendo dónde, a quién. Todo el tiempo. Eso no puede parar. Eso sucede naturalmente. O sea, es normal que siempre haya como una iniciativa en este sentido de anunciar el evangelio, de estar proclamando el evangelio, pero que tampoco lo lleve a un punto de cargarse. Descanse, Jesús es el Cristo, y que las puertas el Señor las abra. Pero qué lindo que seas la persona que está siendo usada para que se abran las puertas, porque a una persona ha de usar Dios. Si me explico, a alguien ha de usar. Así nos pasó. ¿Sí me explico? Yo constantemente participo de puertas que otros abren. Constantemente. A veces puedo ser yo, a veces fue alguien más, pero yo quiero estar ahí en la jugada, Señor. Yo quiero participar de este ministerio. En realidad, en las traducciones originales, este es el único ministerio entregado por Dios a la iglesia. Los demás son, cuando habla del ministerio, los 5 ministerios no son ministerios como tal que se mencionan en la traducción original, son oficios para la sana edificación de la iglesia. Por ejemplo, el Padre establece a la iglesia en la roca.
¿sí? Nosotros vemos el ejemplo con Pedro. ¿Quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de... Ok, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Esta iglesia que está edificada sobre este fundamento va a tener 5 oficios para que sea fortalecida, para que sea guiada, para que sea dirigida. Pero nunca los 5 oficios tienen permitido desgajarse o deslindarse de del cimiento. Yo conozco personas que dicen, no, es que yo soy maestro y yo tengo que enseñarles. La mentira de Satanás. A la gente enséñale la verdad. Y el día que se disfrace, el día que se presente la mentira con disfraz de verdad, lo van a detectar. No, es que tenemos que conocer todo el tipo de religiones que hay con sus argumentos y tenemos que conocer sus ideas y tenemos que profundizar en cómo son los bautistas, en cómo son los mormones, en cómo son los adventistas. Yo me metí ahí. Y tenemos que ver cuáles son sus fortalezas y dónde están sus debilidades, cómo poder. Las armas de nuestra milicia no son carnales. El oficio de rey, el oficio de pastor, el oficio de profeta, el oficio de apóstol, el oficio de evangelista y de maestro, parten desde lo revelado. Si yo ejerzo, por poner un ejemplo, que no soy, pero es un ejemplo, si yo ejerzo el pastorado y no estoy en la fe, tal pastorado por Dios no me fue dado. Dios no va a edificar su iglesia con un mañoso. Si no viene desde lo revelado lo que ejerzo, no tiene razón de ser. De verdad, si les soy bien honesto, mucho se hace en el cristianismo así, fuera de lo que Dios realmente edifica. ¿Usted cree que el cristianismo está siendo edificado realmente por Dios? ¿A poco Dios divide al cristiano? ¿Pero por qué el cristianismo está tan dividido? ¿Por qué siempre somos evidencia de división, de pleitos, de conflictos, de desacuerdos? Porque Él no está edificando la casa. Él no es el edificador. Los oficios son para fortalecer a la iglesia desde lo revelado. Por eso dice, no cambiando el argumento de los apóstoles y los profetas. Desde ahí todo tiene que ser establecido. Si yo participo del oficio de maestro, no desde lo revelado, solo voy a aportar maldición a tus oídos, con una buena intención y con contenido bíblico, pero no te voy a ayudar. Si yo ejerzo el apostolado, por ejemplo, ahora que fuimos, ¿a dónde fue, Juanjo? Que yo salí siendo apóstol. No, en España. En España yo salí siendo apóstol de una reunión. Y el pastor Kevin, profeta. No me estoy burlando de los oficios. ¿Sí? Pero, por poner un ejemplo, si yo ejerzo el apostolado y no estoy en la revelación, todo va a ser jerárquico. Y es mentira, lo que se edifica es mentira. O sea, por muy grande que sea el ministerio, por muy grande que sea la organización, si no está en lo revelado, no es verdad. Y lastimosamente muchas veces el hombre, por ejemplo, imagínense cuando la gente está buscando el congregarse, pero por el lugar, por la ubicación, por las formas. Ese brother está en la carne, no es, está amarradísimo ahí. Está en la carne, pero muerto. La razón de reunirnos es la revelación. Si no es la revelación, la razón de reunirnos, estamos perdiendo el tiempo aquí sentados. La razón de discipularnos es la revelación. La razón de ir a la Biblia es la revelación.
La razón de orar es la revelación. La razón de las misiones es dar a conocer la revelación. Todo es desde ahí hasta ahí. Pero ¿cuánto de lo que hoy tiene apariencia de luz está en esa condición? Y es muy probable que lo que hoy tiene apariencia de luz un día nos persiga. Y nos persiga feo. Ya hay rechazo. Ya hay desapruebo. Hay gente viendo el carácter. Mira, George se dobló mucho las mangas. Y desecha a George. Mira a Lynn, sus lentes. No me dejan verle los ojos por el reflejo. Ay, a Lynn. Mira a Juan José cómo está con las manos dobladas. Mira Guille cómo me ve. La gente está viendo esas cosas para desacreditar y desaprobar a las personas. Porque conocen a la gente según la carne. Y tienen ese criterio porque ven a Cristo según la carne. Pero Pablo dice, ya no lo conocemos así. Fue revelado. Nos ha sido revelado Cristo. Pero por eso partíamos al inicio de este pasaje. No nos dejemos seducir por las cosas de la carne. Quizá tú ya no te dejes seducir por una mujer si estás casado, o por un hombre si estás casada. Quizá ya no te dejes seducir por la economía, o por los placeres o los deleites. Pero te puedes dejar seducir por cosas tan insignificantes como las que estamos hablando. No hagas caso a esas cosas. Ve a la luz, ve a la revelación, echa mano de ella y que de ahí se te dirija. La iglesia fue fundada sobre esta roca y sobre esta roca el Señor establece apóstoles, maestros, evangelistas. ¿Qué otro no dije? Bueno, Dios establece los 5 oficios, pero a todos en general, como iglesia, seas quien seas, te es dado un ministerio. La iglesia vive para darle cumplimiento al ministerio. Y entonces Dios utiliza al maestro, al profeta, al evangelista, al apóstol, para darle dirección a la iglesia en el ministerio. Imagínese quién es el hombre que establece su ministerio. ¿Quién se cree el ser humano que establece su ministerio? Este es nuestro ministerio. En nuestro ministerio así se hacen las cosas. Imagínense. Ese es el criterio del hombre acerca de Cristo. Hermanos, eso es muy triste. Entonces, también yo quiero como no cargarlo, pero sí ponerle sobre la mesa la responsabilidad que tiene y que tengo de ser luz en las naciones, de ser luz en las tinieblas que ya gobiernan tan solo nuestra ciudad. Seamos luz. Si usted busque la forma de crear contactos, busque la forma de relacionarse con cristianos, busque la forma de relacionarse con pastores, no importa. Vaya, hágalo con libertad, pero alumbre, predique el evangelio. Influye usted en ellos con la revelación. Si va a influir en otras cosas, mejor ni vaya. Si se va a meter en otras cuestiones, mejor. Un día se los dije muy toscamente y torpemente, si no va a hablar el evangelio, mejor. ¿Verdad? Relaciónese con otros para que pueda usted ser usado para predicación del evangelio, no para despotricar o hablar bien o hablar mal, o que si estoy o no a favor o en contra o de acuerdo. No, de vida, de luz. La iglesia fue dejada para darle cumplimiento al ministerio de la reconciliación. Y les voy a ser honesto, solo la iglesia reacciona a este llamado. No hay más. Solo la iglesia. El que es iglesia cumple el ministerio. Ahí te alcanzas a dar cuenta si la vida de la persona está dando fruto. Acuérdense,
leímos el primer pasaje, hasta que vuestra obediencia sea perfecta, dijo. ¿Cuándo la obediencia es perfecta? Cuando se está obedeciendo la fe. Amén. Cuando la fe está siendo obedecida, la obediencia es perfecta. Cuando la obediencia es perfecta, veamos el libro de Hechos. El libro de Hechos es una obediencia al ministerio de la reconciliación. ¿Es eso? Como no fingen estar con Cristo, no aparentan saber de Cristo, sino se encontraron con Él, tienen espíritu. Y el espíritu ya no te deja que te acomodes para el mundo. El espíritu te inquieta, el espíritu no te deja cómodo, no te deja viviendo otra vez para lo mismo. El espíritu, bendito Dios, nos guía a la verdad, nos guía a obedecerlo a Él, nos da testimonio de Él, nos convence de Él. Gracias a Dios por su espíritu que es dado por medio de la fe en el evangelio. Siempre sigamos y cuidamos eso. Si tú cuidas tu exponer al evangelio y que tu oído vaya acompañado de fe, es muy probable que tú estés fortalecido. En realidad es de manera espiritual. La fortaleza es en la fe. Si yo tengo fortaleza en la fe, tengo una espiritualidad sana. Si yo tengo fortaleza y claridad en la fe, yo soy un ser espiritual. No un ser muerto con apariencia de espíritu. ¿Sabes qué hace el espiritual? Al espiritual le gusta hacer evidente. Al espiritual, sin el espíritu, o sea, el que está aparentando el fariseo era así. Le gusta farisear. Anda fariseando, ¿verdad? Se comporta. Le encanta ser visible a los... ¿A quién queremos verle la cara? Hasta acá huele a muerto y tú... ¿De verdad? Pero ya es discernible. El espiritual, la espiritual. Por conductas. Si la fe está enferma, tú estás muerto. La espiritualidad correcta es una fe sana. Si tu fe es sana, tú tienes espíritu y el de Dios. Si tu fe es sana, tú tienes el espíritu de Dios. Hermano, y si tienes el espíritu de Dios, estás bien. Ya estás bien. Así no haya esto, así todavía falta aquello, así todavía... Tú estás bien. Y esa estabilidad espiritual se comparte, se discierne, se percibe. Mira, hay personas que están físicamente bien, moralmente bien, anímicamente a veces andan bien, pero uno discierne que el espíritu está apagado. Y hay veces que las cosas son al revés. No siempre se está bien en lo físico, pero no siempre se está bien en lo físico. No siempre todo está a la línea. No siempre todo está fluyendo y avanzando de manera preciosísima. Pero tú te sientes con Dios. Puede que estés en un desierto, en un ambiente hostil, pero con Dios. Bien. Fuerte, sólido. Tu espiritualidad depende de la fe. No más. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias por el regalo de la fe, Señor. Porque cuando nos permitiste la fe, nos sacaste de la muerte, Señor. Cuando nos permitiste el regalo de la fe, nos diste vida, amado Padre. Nosotros no queremos tener una espiritualidad falsa, Señor.
Y si hemos sido víctima de aparentar, hemos sido víctima de mostrar este vacío espiritual con algo práctico, primero perdón, Señor, pero también ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer correctamente tu evangelio para poder tener esta fe correcta que hace posible que tu Espíritu esté en nosotros, Señor. Padre, las gracias te damos en esta hora por la fe. Fortalécenos en la fe, únenos en la fe y permítenos, bendito Señor, ser utilizados para que la fe en más personas crezca, para que la fe en muchas personas incluso se inaugure y nos permitas ya sea sembrar o regar, Señor. Las gracias te doy por la congregación. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor. Te pedimos que sea un tiempo, Señor, donde podamos inclinar nuestro corazón al Evangelio. Guárdanos de la apostasía en este tiempo, Señor. Guárdanos de negar la fe. Guárdanos de vivir no nutriendo la fe, Señor. Por favor, amado Padre, guárdanos del ataque de Satanás en la fe, Señor. También oramos, Padre, por permitirnos reunirnos, Señor. Permite que estos tiempos le peguen al blanco, Señor, y que tu obra pueda acontecer a través de nuestras vidas. Oramos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén, hermanos.